Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. El objetivo de esta cápsula educativa será revisar lo que correspondería a la clase 4 de este proceso que veníamos llevando, conocido como el quiebre y la recuperación de la democracia en Chile. Esta clase lleva como título Violaciones a los derechos humanos y oposición a la dictadura militar. Primeramente vamos a recordar como siempre las normas de convivencia, como escucharnos entre todos y todas, levantar la mano para hablar, trabajar en los momentos designados según corresponda a cada una de estas actividades. Como es tradición también, vamos a revisar lo que significaría la ruta de aprendizaje, es decir, el mapa de la clase de hoy, las actividades que vamos a realizar hoy día, que sería primero recuperar los conocimientos previos de las clases anteriores, repasar un poco. En segundo lugar, actividades de inicio. En tercer lugar, análisis de imágenes, actividades de desarrollo. Para continuar, análisis de fuentes. Y por último, actividades de cierre y evaluación. Vamos a recuperar un poco conocimientos previos, tal como siempre. Primero, recordar el concepto de Guerra Fría, que era esta guerra entre Estados Unidos y la URSS, como habíamos explicado en la clase anterior, recordado también en las clases anteriores. Un conflicto que se llamó así porque nunca se llegó a un enfrentamiento directo, sino que Estados Unidos con la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, actual Federación Rusa, eh, nunca chocaron entre sí en un territorio determinado propio, digamos, sino que en otros conflictos extranjeros, como habíamos visto la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, por ejemplo. En este sentido, los conceptos de socialismo y capitalismo también en segundo lugar. Recordábamos que socialismo era este sistema económico, político y social que planteaba que el Estado tenía que ser el principal garante, protagonista y organizador de la vida de un país, es decir, redistribuir las riquezas que existían y todo con un enfoque en el pueblo y la gente que más lo necesitaba. En cambio, el capitalismo era un sistema o una ideología que planteaba que el mercado tenía que ser el principal protagonista y se tenía que dejar eh, libre, cosa de que el mismo mercado, por oferta y demanda, por esta ley de oferta y demanda, pudiera repartir mejor y distribuir las riquezas. En tercer lugar, tenemos la situación política, económica y social de Chile del siglo XX. Recordemos que a principios del siglo XX la clase trabajadora en Chile sufría grandes penurias, digamos, necesitaban educación, salud, vivienda, lo que fue cambiando luego de la crisis del 29 y de la pérdida de la venta de salitre en Chile. Recordemos importante el ciclo del salitre y cómo enriquece el país, digamos. Entonces, en este sentido, el gobierno o el Estado se hace un Estado más presente, más garante, desarrollando algo conocido como, recuerdan ustedes, el Estado del Bienestar, que era un Estado que se dedicaba a velar por las necesidades básicas de sus ciudadanos, es decir, principalmente vivienda, educación, salud. Y por último, como revisamos la clase anterior, lo que fue el golpe militar de 1973, que se desarrolla en este contexto de Guerra Fría, que influye directamente en la situación política en Chile, económica y social, y se produce finalmente con ayuda de Estados Unidos un golpe militar en 1973 en contra del presidente socialista Salvador Allende. Al igual que en las clases anteriores, vamos a analizar imágenes antes de partir con la clase. Vamos a pensar en qué se observa en estas imágenes que pueden ver, digamos, que se ve primero derechamente. Recordemos el método para analizar imágenes desde la fuente histórica, como fuente histórica. Eh, como les decía, primero observar qué hay en la imagen, qué creen ustedes que está pasando, qué elementos observan, si creen que hay símbolos o qué se está queriendo decir. Recordemos que una imagen, una fotografía tiene un autor, digamos, tiene un enfoque, y este muchas veces quiere reflejar un mensaje, digamos, quiere enviar un mensaje con la fotografía, quiere evidenciar simplemente o también quiere, digamos, demostrar una realidad. Entonces, en este sentido, ustedes pueden jugar ahí según cada imagen, ¿sí? Como actividades de inicio tendremos la activación de conocimientos previos, como siempre, escribir en su cuaderno en primer lugar o en su guía tres ideas que se les vengan a la cabeza o asocien con los conceptos clave de oposición a la dictadura, violación a los derechos humanos y represión. Les sugiero que en este caso también puedan hacer un cuadro de resumen como el que aparece en pantalla, que tenga, digamos, estos tres grandes conceptos y ustedes van anotando tres ideas por cada uno de ellos.
Como otra actividad de inicio, vamos a contestar preguntas como si fueran en voz alta, pero las registran en su cuaderno, ¿sí? Como se haría normalmente en clase. En el primer lugar, ¿creen que haya existido la resistencia a la dictadura? En segundo lugar, ¿quiénes habrán resistido? En este caso pueden responder sí y no, y acá quienes sospechan ustedes que habrán resistido se habrán planteado como posición en la dictadura militar. En este sentido, vamos a ir al objetivo de aprendizaje de la clase. El objetivo de aprendizaje de la clase será reflexionar en torno al impacto de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. ¿Sí? ¿Qué impacto, digamos, qué implicancias, digamos, qué resultados van a tener en Chile las violaciones a los derechos humanos que se cometen durante este periodo conocido como dictadura, que va entre 1973 y 1990? En cuanto al desarrollo, vamos a revisar la lectura colectiva de las páginas del libro, páginas 156, 57, 58, 59, 60 y 61, el texto del estudiante, como si fuera también en voz alta, pero en su casa, ¿sí? Recomiendo que puedan ejercitar ambos tipos de lectura, ya sea silenciosa y en voz alta también, cosa de ir practicando también la lectura. En este caso, a continuación, vamos a responder las preguntas de análisis de fuentes en su cuaderno o guía y vamos a darle una revisión en las preguntas que aparecen en las páginas del libro. Respecto de las preguntas de la página 157 y 158, en la letra A van a responder en base al recurso 1, ustedes van a fijarse en la fuente, digamos, en el recurso que se muestra en el libro, qué elementos del esquema te pueden ayudar a concluir que la dictadura militar puso fin al estado de bienestar. Es decir, ustedes van a observar el esquema que aparece en el libro y decirme qué elementos o qué cosas de este esquema que aparece en el recurso 1 les puede ayudar a concluir o hacer pensar que la dictadura termina con el estado de bienestar que se venía desarrollando en Chile los años anteriores. En la letra B, basándose en los recursos 2, son recursos, digamos, porque son más de uno. ¿Por qué crees que fue importante para la dictadura cambiar las leyes y el modelo económico del país? Da dos argumentos para fundamentar tu respuesta. Es decir, respecto de la observación de estos recursos, ustedes me van a decir por qué creen que la dictadura tuvo que cambiar las leyes y el modelo económico del país. ¿Sí? Para esto van a afirmar con dos argumentos mínimos su respuesta. Es decir, yo creo que la dictadura cambió el modelo económico y las leyes por esto y por esto. En la letra C, interpreta la fotografía del recurso 3 y luego responde, ¿cuál crees que es la finalidad de la censura en una dictadura? Aparece definido en la página del libro el concepto de censura, digo, que le adelanto que es la prohibición de algún tipo de comunicación como la prensa, la radio, digamos, es decir, eliminarla, digamos, o no permitir su circulación, por ejemplo. Y en este sentido, ¿cuál crees que es la finalidad de esta censura en una dictadura, la chilena como cualquier otra? En el mismo sentido, vamos a seguir analizando las preguntas que aparecen en el libro, en la página 158 y 159. En el punto 1 dice, elijan uno de los recursos de la página 158 y describan la sensación que les provoca. Importante que recalquen eso, digamos, que hablen de las sensaciones que les provoca la observación de estos recursos, lo más sinceramente posible, y luego respondan cómo nos ayuda ese recurso a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos en la actualidad. ¿Sí? Ahí hacen la conexión entre la observación y las emociones que le produce ese recurso con la idea de proteger los derechos humanos en la actualidad. En el segundo punto, vuelvan a leer los recursos 4 y 5 y luego escriban un párrafo de no más de 5 líneas, es decir, un escrito cortito, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo serían sus vidas si el día de mañana tuvieran que salir inmediatamente del país por una crisis política? Es decir, ustedes piensan, se imaginan eh, cómo sería su vida si por un motivo político, por una cuestión como la dictadura militar, ustedes tuvieran que salir inmediatamente del país, como lo hizo mucha gente en Chile, producto de la dictadura de Pinochet. En las páginas 160 y 161 tenemos en el apartado 1, letra A, ¿cuál fue el objetivo del Comité Pro Paz? Ahí ustedes me dicen qué objetivo tenía directamente el Comité Pro Paz, que lleva este nombre, por qué fue importante que este comité fuera ecuménico. Ahí se fijan en la palabra, en qué significa ecuménico según el texto. En la letra B me dicen cuál fue la importancia del rol de la iglesia en la dictadura. Da tres ejemplos.
ustedes me dicen qué papel juega, digamos, qué rol cumple la Iglesia Católica en la dictadura. Y con tres ejemplos. En el apartado 2, en base al recurso 3, investiga sobre la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y responde la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que esta agrupación puede considerarse defensora de los derechos humanos? Fundamenta en base a tres ideas clave. Ahí vemos reiteradamente la idea de fundamentar su respuesta siempre en base a argumentos del texto. ¿Sí? Importante eso. A continuación, vamos a ver con las preguntas de cierre o con la actividad de cierre, como es normal en nuestras clases. La actividad de cierre, vamos a contestar las preguntas en voz alta y luego registramos en la guía o en el cuaderno. En este caso, será registrar en el cuaderno. Número 1. ¿Por qué es importante el respeto a los derechos humanos en una democracia? Esto es modo de síntesis, a modo de englobar lo aprendido en esta clase. Sería por qué creen ustedes que es importante respetar los derechos humanos en una democracia como la nuestra. En la número 2, ¿cómo podemos evitar que se produzcan crímenes como los que se cometieron en este periodo? Es decir, si creen que hay una forma finalmente de evitar estos crímenes, de evitar una dictadura, y cómo podría ser según ustedes, qué se les ocurre en ese sentido. ¿Sí? Les recuerdo que como actividad de evaluación tenemos una pauta de cotejo en que se autoevalúa el desempeño de ustedes mismos en torno a su participación y comprensión de la actividad de día. ¿Sí? Con la idea de ir mejorando, digamos, su desempeño en las actividades de las clases. ¿Sí? La pauta de cotejo es similar a la que utilizo yo, digamos, para evaluar el proceso de la misma clase. Muchas gracias por escuchar la cápsula, mucha suerte y cualquier cosa pueden contactarme por las vías que hemos establecido como siempre, por cualquier duda, comentario, sugerencia, entre otros. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. El objetivo de esta cápsula educativa será revisar lo que correspondería a la clase 4 de este proceso que veníamos llevando, conocido como el quiebre y la recuperación de la democracia en Chile. Esta clase lleva como título Violaciones a los derechos humanos y oposición a la dictadura militar. Primeramente vamos a recordar como siempre las normas de convivencia, como escucharnos entre todos y todas, levantar la mano para hablar, trabajar en los momentos designados según corresponda a cada una de estas actividades. Como es tradición también, vamos a revisar lo que significaría la ruta de aprendizaje, es decir, el mapa de la clase de hoy, las actividades que vamos a realizar hoy día, que sería primero recuperar los conocimientos previos de las clases anteriores, repasar un poco. En segundo lugar, actividades de inicio. En tercer lugar, análisis de imágenes, actividades de desarrollo. Para continuar, análisis de fuentes. Y por último, actividades de cierre y evaluación. Vamos a recuperar un poco conocimientos previos, tal como siempre. Primero, recordar el concepto de Guerra Fría, que era esta guerra entre Estados Unidos y la URSS, como habíamos explicado en la clase anterior, recordado también en las clases anteriores. Un conflicto que se llamó así porque nunca se llegó a un enfrentamiento directo, sino que Estados Unidos con la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, actual Federación Rusa, eh, nunca chocaron entre sí en un territorio determinado propio, digamos, sino que en otros conflictos extranjeros, como habíamos visto en la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, por ejemplo. En este sentido, los conceptos de socialismo y capitalismo también en segundo lugar. Recordábamos que socialismo era este sistema económico, político y social que planteaba que el Estado tenía que ser el principal garante, protagonista y organizador de la vida de un país, es decir, redistribuir las riquezas que existían y todo con un enfoque en el pueblo y la gente que más lo necesitaba. En cambio, el capitalismo era un sistema o una ideología que planteaba que el mercado tenía que ser el principal protagonista y se tenía que dejar eh, libre, cosa de que el mismo mercado, por oferta y demanda, por esta ley de oferta y demanda, pudiera repartir mejor y distribuir las riquezas. En tercer lugar, tenemos la situación política, económica y social de Chile del siglo XX. Recordemos que a principios del siglo XX la clase trabajadora en Chile sufría grandes penurias, digamos, necesitaban educación, salud, vivienda, lo que fue cambiando luego de la crisis del 29 y de la pérdida de la venta de salitre en Chile. Recordemos importante el ciclo del salitre y cómo enriquece el país, digamos.
Entonces, en este sentido, el gobierno o el Estado se hace un Estado más presente, más garante, desarrollando algo conocido como, recuerdan ustedes, el Estado del Bienestar, que era un Estado que se dedicaba a velar por las necesidades básicas de sus ciudadanos, es decir, principalmente vivienda, educación, salud. Y por último, como revisamos la clase anterior, lo que fue el golpe militar de 1973, que se desarrolla en este contexto de Guerra Fría, que influye directamente en la situación política en Chile, económica y social, y se produce finalmente con ayuda de Estados Unidos un golpe militar en 1973 en contra del presidente socialista Salvador Allende. Al igual que en las clases anteriores, vamos a analizar imágenes antes de partir con la clase. Vamos a pensar en qué se observa en estas imágenes que pueden ver, digamos, que se ve primero derechamente. Recordemos el método para analizar imágenes desde la fuente histórica, como fuente histórica. Eh, como les decía, primero observar qué hay en la imagen, qué creen ustedes que está pasando, qué elementos observan, si creen que hay símbolos o qué se está queriendo decir. Recordemos que una imagen, una fotografía tiene un autor, digamos, tiene un enfoque, y este muchas veces quiere reflejar un mensaje, digamos, quiere enviar un mensaje con la fotografía, quiere evidenciar simplemente o también quiere, digamos, demostrar una realidad. Entonces, en este sentido, ustedes pueden jugar ahí según cada imagen, ¿sí? Como actividades de inicio tendremos la activación de conocimientos previos, como siempre, escribir en su cuaderno en primer lugar o en su guía tres ideas que se les vengan a la cabeza o asocien con los conceptos clave de oposición a la dictadura, violaciones de los derechos humanos y represión. Les sugiero que en este caso también puedan hacer un cuadro de resumen como el que aparece en pantalla, que tenga, digamos, estos tres grandes conceptos y ustedes van anotando tres ideas por cada uno de ellos. Como otra actividad de inicio, vamos a contestar preguntas como si fueran en voz alta, pero las registran en su cuaderno, ¿sí? Como se haría normalmente en clase. En el primer lugar, ¿creen que haya existido la resistencia a la dictadura? En segundo lugar, ¿quiénes habrán resistido? En este caso pueden responder sí y no, y acá quienes sospechan ustedes que habrán resistido se habrán planteado como posición en la dictadura militar. En este sentido, vamos a ir al objetivo de aprendizaje de la clase. El objetivo de aprendizaje de la clase será reflexionar en torno al impacto de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. ¿Sí? ¿Qué impacto, digamos, qué implicancias, digamos, qué resultados van a tener en Chile las violaciones a los derechos humanos que se cometen durante este periodo conocido como dictadura, que va entre 1973 y 1990? En cuanto al desarrollo, vamos a revisar la lectura colectiva de las páginas del libro, páginas 156, 57, 58, 59, 60 y 61, el texto del estudiante, como si fuera también en voz alta, pero en su casa, ¿sí? Recomiendo que puedan ejercitar ambos tipos de lectura, ya sea silenciosa y en voz alta también, cosa de ir practicando también la lectura. En este caso, a continuación, vamos a responder las preguntas de análisis de fuentes en su cuaderno o guía y vamos a darle una revisión en las preguntas que aparecen en las páginas del libro. Respecto de las preguntas de la página 157 y 158, en la letra A van a responder en base al recurso 1, ustedes van a fijarse en la fuente, digamos, en el recurso que se muestra en el libro, qué elementos del esquema te pueden ayudar a concluir que la dictadura militar puso fin al estado de bienestar. Es decir, ustedes van a observar el esquema que aparece en el libro y decirme qué elementos o qué cosas de este esquema que aparece en el recurso 1 les puede ayudar a concluir o hacer pensar que la dictadura termina con el estado de bienestar que se venía desarrollando en Chile los años anteriores. La letra B, basándose en los recursos 2, son recursos, digamos, porque son más de uno. ¿Por qué crees que fue importante para la dictadura cambiar las leyes y el modelo económico del país? Da dos argumentos para fundamentar tu respuesta. Es decir, respecto de la observación de estos recursos, ustedes me van a decir por qué creen que la dictadura tuvo que cambiar las leyes y el modelo económico del país, ¿sí?
Para esto van a firmar con 2 argumentos mínimos su respuesta. Es decir, yo creo que la dictadura cambió el modelo económico y las leyes por esto y por esto. En la letra C, interpreta la fotografía del recurso 3 y luego responde, ¿cuál crees que es la finalidad de la censura en una dictadura? Aparece definido en la página del libro el concepto de censura, digo, que le adelanto que es la prohibición de algún tipo de comunicación como la prensa, la radio, digamos, es decir, eliminarla, digamos, o no permitir su circulación, por ejemplo. Y en este sentido, ¿cuál crees que es la finalidad de esta censura en una dictadura, la chilena como cualquier otra? En el mismo sentido, vamos a seguir analizando las preguntas que aparecen en el libro, en la página 158 y 159. En el punto 1 dice, elijan uno de los recursos de la página 158 y describan la sensación que les provoca. Importante que recalquen eso, digamos, que hablen de las sensaciones que les provoca la observación de estos recursos, lo más sinceramente posible, y luego respondan cómo nos ayuda ese recurso a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos en la actualidad. ¿Sí? Ahí hacen la conexión entre la observación y las emociones que le produce ese recurso con la idea de proteger los derechos humanos en la actualidad. En el segundo punto, vuelvan a leer los recursos 4 y 5 y luego escriban un párrafo de no más de 5 líneas, es decir, un escrito cortito, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo serían sus vidas si el día de mañana tuvieran que salir inmediatamente del país por una crisis política? Es decir, ustedes piensan, se imaginan eh, cómo sería su vida si por un motivo político, por una cuestión como la dictadura militar, ustedes tuvieran que salir inmediatamente del país, como lo hizo mucha gente en Chile, producto de la dictadura de Pinochet. En las páginas 160 y 161 tenemos en el apartado 1, letra A, ¿cuál fue el objetivo del Comité Pro Paz? Ahí ustedes me dicen qué objetivo tenía directamente el Comité Pro Paz, que lleva este nombre, por qué fue importante que este comité fuera ecuménico. Ahí se fijan en la palabra, en qué significa ecuménico según el texto. En la letra B me dicen cuál fue la importancia del rol de la iglesia en la dictadura. Da 3 ejemplos. Ustedes me dicen qué papel juega, digamos, qué rol cumple la iglesia católica en la dictadura. Y con 3 ejemplos. En el apartado 2, en base al recurso 3, investiga sobre la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y responde la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que esta agrupación puede considerarse defensora de los derechos humanos? Fundamenta en base a 3 ideas clave. Ahí vemos reiteradamente la idea de fundamentar su respuesta siempre en base a argumentos del texto. ¿Sí? Importante eso. A continuación, vamos a ver con las preguntas de cierre o con la actividad de cierre, como es normal en nuestras clases. La actividad de cierre, vamos a contestar las preguntas en voz alta y luego registramos en la guía o en el cuaderno. En este caso, se hará registrar en el cuaderno. Número 1. ¿Por qué es importante el respeto a los derechos humanos en una democracia? Esto es modo de síntesis, a modo de englobar lo aprendido en esta clase. Sería por qué creen ustedes que es importante respetar los derechos humanos en una democracia como la nuestra. En la número 2, ¿cómo podemos evitar que se produzcan crímenes como los que se cometieron en este periodo? Es decir, si creen que hay una forma finalmente de evitar estos crímenes, de evitar una dictadura, y cómo podría ser según ustedes, qué se les ocurre en ese sentido. ¿Sí? Les recuerdo que como actividad de evaluación tenemos una pauta de cotejo en que se autoevalúa el desempeño de ustedes mismos en torno a su participación y comprensión de la actividad de día. ¿Sí? Con la idea de ir mejorando, digamos, su desempeño en las actividades de las clases. ¿Sí? La pauta de cotejo es similar a la que utilizo yo, digamos, para evaluar el proceso de la misma clase. Muchas gracias por escuchar la cápsula, mucha suerte y cualquier cosa pueden contactarme por las vías que hemos establecido como siempre, por cualquier duda, comentario, sugerencia, entre otros. Muchas gracias.